Lucas capítulo 18, versículo 1 nos dice: y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo: había un juez en una ciudad, el cual no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo, mas después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Y dijo el Señor: oí lo que dice el juez injusto, y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, aunque sea longanami acerca de ellos. Os digo que los defenderá presto. Empero, cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Padre, le damos gracias por su palabra. Es su palabra la cual transforma el corazón. Es su palabra la que da ánimo a la vida, bendito Dios. Es su palabra, Dios mío, la cual nos sostiene, bendito Padre, en los tiempos fáciles como en los tiempos dificultosos, eterno Dios. Entonces le damos gracias en esta mañana una vez más, que de cierto usted envía su palabra por un propósito, Dios mío, para tocar el corazón, para animar el corazón, para levantar la vida, eterno Dios, y para seguir dándonos esa esperanza que solamente tenemos en Cristo Jesús. Aleluya. Oh eterno Dios todopoderoso, que es su santo nombre, Dios mío, de cierto glorificado sea una vez más en esta hora. Y que el Espíritu Santo que mora en uno, Dios mío, que anda con uno en donde quiera que nos encontramos, eterno Dios, toque nuestras vidas una vez más y nos ayude a comprender aquello lo cual usted habla en nuestros corazones, Dios mío. Pero también, bendito Dios, que nos mueva a cada uno de nosotros a decir en uno mismo, eterno Dios: abriré la puerta para que el Altísimo venga y cene conmigo una vez más en este día, porque yo tengo necesidad de Él en mi vida, y Él es el único que me levanta, me sostiene, me bendice, me fortalece, me sana, me libera y hace todo lo que yo necesito en mi vida. Aleluya. Nuestro Padre, alabado sea su santo por otro nombre. Y por eso declaramos una vez más que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Le he titulado este mensaje, hermanos, de esta mañana: persistencia. Porque de cierto a nosotros nos corresponde, hermano, que tenemos que ser persistentes en nuestro caminar con Jesucristo. De cierto, en ocasiones yo creo que sería más fácil apartarnos de Dios que ir y seguir con Dios, hermano. Aún porque muchas veces las luchas, las pruebas que se levantan contra uno puede traer desánimo al corazón y puede hacer al corazón sentir que de cierto Dios no lo escucha, Dios no le oye, y probablemente que a lo mejor Dios no le importa del alma, hermano. Pero aún sabe usted que eso sería una gran equivocación, hermano, y esa sería una falsedad, porque al Dios Todopoderoso le importa de cada uno de nosotros, le importa las cosas pequeñas que acontecen en su vida, como las cosas mayores que acontecen en la vida de uno, hermano. Pero de cierto también queremos que comprender que la fe de uno y aún, hermano, ¿cómo diría? La relación de uno con Dios nunca sería fortalecida, nunca sería animada, hermano, si nunca pasáramos por nada en nuestras vidas. Si todo lo tendríamos hecho y todo sería tremendamente como una utopía, hermano, pues de cierto, ¿para qué necesitamos a Dios? Pero estas cosas acontecen para que nosotros sepamos que Dios nunca nos ha desamparado y que Dios siempre estará con nosotros, hermano. Entonces, de cierto, en esta mañana, de cierto me gustaría hablar de la persistencia en nuestra relación con Dios, hermano. ¿Somos persistentes? Pues de cierto yo quiero creer que sí, porque si no, no estuviéramos aquí en esta mañana, hermano.
Que de cierto buscamos de Dios, pues yo creo que sí buscamos de Dios, hermano. Aún lo buscamos a Él, no nomás los domingos, lo buscamos los lunes, lo buscamos los miércoles. Eso es para los que nos congregamos, ¿verdad? Pero también individualmente lo buscamos de lunes a domingo, hermanos. Aleluya. Pero aún viendo la palabra persistencia, ¿verdad? ¿Qué significa esta palabra, hermano? Bueno, pues dice la definición, dice, la persistencia es el esfuerzo firme y continuo para alcanzar un objetivo o mantener una acción a pesar de los obstáculos, los desafíos o el desánimo, hermano. Se caracteriza por la tenacidad, la resistencia y la negativa a rendirse, acudando como un riesgo crucial para lograr el éxito al superar las dificultades. Asimismo, describe la presencia duradera de algo. Yo creo que ahí caemos nosotros, hermano. Porque de cierto nos confrontamos con muchas cosas en nuestras vidas. Y hay muchas dificultades que se levantan contra uno, hermano. Y el único que nos puede rescatar es Cristo, hermano. Porque de cierto, amén, podemos ir aquí, podemos ir allá, y no me malentienda lo que le voy a decir, podemos ir a los médicos, hermano, pero muchas veces los médicos están limitados en lo que pueden hacer. Entonces ahí es donde entra la oración, como dice Cristo, hermano. Ahí es donde entra la oración, que primeramente debemos de buscar de Dios. Segundo lugar, debemos ir al médico, hermano. Si aún se está tardando lo que usted está pidiendo de Dios, pues le corresponde que mejor vaya a ver al médico también, porque Dios los usa también, hermano. Y no es que uno no tenga fe, porque muchos dicen, si tienes fe, pues aguántate. Pues yo le garantizo que esa misma persona, hermano, si le pasa lo mismo, no se va a aguantar, va a correr a que alguien le ayude, hermano. Entonces no hay que hacer así tampoco, ¿verdad? Aún, pero de cierto, en la Biblia hubo personas que demostraron perseverancia, hermana, en la búsqueda de un milagro porque tenían algo en común. ¿Ok? Y lo que debe de tener uno en común delante de Dios, hermano, es que uno se niega a rendirse. No, a lo mejor usted no ha tenido ningún problema, ¿verdad?, en su caminar con Jesucristo, ¿ok? A lo mejor. O a lo mejor sí. Pero cuando vienen esos problemas, cuando vienen esas dificultades, hermano, siempre ha llegado la tentación, especialmente si, bueno, ya para esta edad, pues de cierto debemos de aguantar, ¿verdad? Pero cuando primeramente está principiando con Jesucristo, en su caminar con Cristo, hermano, aún de cierto llegan las dificultades, llegan los tiempos duros, llegan las tribulaciones y hay la tentación que uno dice, ¿vale o no vale la pena esto que estoy haciendo? Y ahí es donde uno tiene que hacer una decisión, hermano. Y pues yo creo que hemos hecho buenas decisiones porque aquí estamos en este día. Porque si no estuviéramos aquí es que elegimos rendirnos, hermano. Elegimos apartarnos de Dios. Porque dijimos no vale la pena. Y esto que me está aconteciendo, probablemente si no hubiera entregado mi vida a Cristo, no estuviera pasando por todos estos problemas. Pero hermano, por problemas siempre vamos a pasar. Ese es el asunto, hermano. Problemas siempre habrá en la vida. La única diferencia es que cuando usted anda con Cristo, hay una mejor oportunidad que sea rescatado y siga para adelante bien, que ni cuando estamos a las solas, hermana. De cierto, en estas almas, hermano, que buscaban esto de Cristo, algunos viajaban largas distancias, hermano, a donde estaba Cristo para llegar a recibir este milagro que buscan, hermano. Pero de cierto, la Escritura nos dicen que la gente acudía a Jesús esperando recibir el milagro que necesitaban. Y ese debe ser siempre el propósito del cristiano, hermano. Aún no que busca de Dios para ver qué milagro le da, sino que busca uno de Dios porque usted sabe que Cristo es la vida en cada uno de nosotros, hermanos. Aleluya. Now, para nosotros sería de beneficio, para nosotros van a tener la misma actitud al pedirle a Cristo lo que necesitamos en nuestras vidas.
Y no creo yo que nos detenemos en no pedirle a Dios, hermano, lo que necesitamos en nuestra vida. Yo creo que día tras día le pidamos a Dios lo que queremos que Dios haga en nuestras vidas. Pero más importante, yo creo, viene siendo que cuando le pidamos a Dios lo que queremos que haga en nuestra vida, es que nos ayude a servirle fielmente, hermano. Aún de cierto, si pedimos fortaleza, es que nos fortalezca para servirle fielmente. Si pedimos sabiduría, es porque para saber cómo actuar delante de Él, hermano. Aún lo que le pidamos a Dios, hermano, sea no para nuestra voluntad, sino para cumplir la voluntad del Dios Todopoderoso que nos ha llamado, hermano, que nos ha guardado y que de cierto, hermano, nos ha levantado de donde nos encontrábamos. Sabemos que la perseverancia requiere constancia, hermano, y como leemos en esta escritura, la viuda es un excelente ejemplo de esto, hermano. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente, cuando estamos pasando por algo, hermano, verdaderamente no elevamos nomás una oración, pero probablemente nos encontramos constantemente en oración delante de Dios, hermano? Pidiéndole a Dios que haga lo que tenga que cumplir, rogándole que de cierto tenga misericordia de nosotros, hermano, y esperando que aún de cierto Dios cumplirá su palabra sobre nuestras vidas. Y entiéndale, hermano, que hay justicia como hay injusticia, como podemos ver en esta parábola, hermano. Y aún contra esta viuda se está cometiendo una injusticia. La palabra de Dios no nos dice que era la injusticia, pero se reconoce que era una injusticia, hermano. Y entonces ella buscaba del juez que el juez le ayudara a resolver esta injusticia que estaba aconteciendo en su vida, hermano. Pero aún el juez hermano, aún te describía como una persona que no temía a Dios ni respetaba al hombre, hermano. No respetaba a nadie. Él probablemente tenía la actitud que yo soy el juez y yo estoy aquí y yo haré lo que me dé la gana y nadie me tiene que decir qué es lo que yo tengo que hacer. Yo gobierno como yo quiera gobernar y a lo que yo diga, eso se hace. Eso, entonces la viuda vino con él probablemente y le dijo, hazme justicia. Y él le dijo, vete de aquí, probablemente. Y ella dijo, oh sí, vamos a ver. Uno tiene que tener persistencia, hermano, en su vida. Tenemos que dejar de rendirnos muy fácilmente, hermano. Porque en ocasiones nos rindimos muy fácilmente. El primer golpe de desánimo que le llega a la vida del cristiano, ya se rinde. Y lo deja. Hermano, tenemos que ser persistentes en nuestro caminar con Cristo y tenemos que vencer aquello que dijimos, hermano. No, pues así es, cuando Dios quiera, Él me va a tocar. Cuando Dios quiera, yo seré sanado. Cuando Él quiera, y comenzamos a hablar como que si no tenemos fe, hermano. Como que si nos falta algo en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo, hermano. Como que ya vemos a Dios, no como el Rey soberano sobre nuestra vida, sino como que a ver si puede ser algo en mi vida. Hermano, Dios puede hacer muchas cosas en nuestra vida. En ocasiones es lento el milagro y en ocasiones es pronto, hermano. Pero de cierto yo le garantizo que al fin Dios va a hacer lo que va a hacer en cada uno de nosotros y lo hará por un propósito, hermano. No para que nosotros seamos exaltados, sino para que Él sea glorificado, Él sea exaltado en la vida de uno, hermano. Pero tampoco hay que tomar ese otro extremo, hermano, de diciendo, Dios me dio esta enfermedad para glorificar su nombre. No, hombre, hermano, no seamos tan ignorantes así tampoco, ¿ok? Dios no da enfermedades a nadie, hermano. Dios no trae lástimas a nadie. Dios no golpea a nadie. Dios no dice, te voy a hacer que tengas un accidente, hermano. Dios no hace estas cosas. El diablo hace estas cosas, hermano. Pero Dios no las hace. Pero estas cosas sí acontecen en la vida de uno, hermano. Pero aún ahí es donde uno tiene que depender de Dios, hermano. Y lo que uno hace determina el final también. Porque muchas veces es más fácil que nos rindamos que ni que esperemos. Es más fácil decir, ¿sabes qué? Dios no va a hacer nada. En vez de decir,
no aguanto el dolor, pero yo sé que Dios me va a salvar de este dolor en mi vida. Es verdad, hermano. Es verdad. ¿Y cómo yo sé, hermano? Pues déjeme decirle, ya he tenido tiempo, hermano, con dolor en mis brazos. Y el dolor es como un dolor cuando le están ensartando alfileres, hermano. Tan doloroso así es. Y uno ora a Dios, hermano, y uno no espera no pierde la esperanza. Y uno aguanta, hermano, hasta que, uno va con el doctor y le dice al médico, pues este es el problema que tengo, Y el médico te dice, bueno, te voy a dar una terapia. Y le digo, está bueno, pues dame terapia. Y va uno a la terapia, hermano, pero nunca dejas de orar. Ahora sí puedo levantar el brazo un poquito más fácil, hermano. Antes ni podía hacerle así, tenía que usar este brazo, hermano. Ahí es donde uno se levanta en la oración, hermano, y le dice, Señor, ¿cómo te voy a alabar? ¿Cómo voy a alzar mis brazos al cielo para alabarte, glorificarte, ofrecerte una ofrenda si ni los puedo levantar, hermano? Estas son cosas que le deben de molestar a un cristiano, hermano. Verdaderamente, estas son las cosas que le deben de molestar a un cristiano que no pueda alabar y glorificar a Dios con lo que Dios ha puesto en su cuerpo físico, hermano, en su vida, hermano. Y no de que, pues no voy a poder jugar pelota, que no voy a poder hacer esto, que no voy a poder ir a la tirada, a la pesca. No, hermano. Esas cosas son secundarias. Lo más importante es qué es lo que yo puedo hacer para Cristo. Y si no puedo levantar mis brazos, ¿cómo podría glorificar a Dios? Hermano, tú vas y Dios comienza a hacerlos de la terapista, hermano, para ayudarte. Y pues bueno, gloria a Dios. Hay dolor, hermano, pero uno no se rinde, hermano. No se rinde uno. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber en quién está dependiendo, hermano. ¿En el doctor? ¿O en el doctor, el que es dueño de los doctores, hermano? Eso es lo que hace la diferencia en uno, hermano. Y de cierto, viendo esta viuda, hermano, ella era persistente, tenía esa persistencia en ella, hermano. En otras palabras, probablemente pasó esta viuda cuando el juez dijo, más le vas a hacerle justicia, pues esta viuda no se dejó, hermano. Probablemente esta viuda lo molió y lo molió y lo molió, hermano, hasta que lo fastidió. Pero déjeme decirle que nosotros podemos orar y orar y no se va a fastidiar Dios de nuestras oraciones, hermano. Al contrario, las oraciones que nosotros elevamos a nuestro Padre Celestial, hermano, es una indicación que estamos diciendo, solamente tú eres la respuesta en mi vida y solamente tú me puedes ayudar con lo que aflige mi vida, y en ti yo he puesto mi confianza, y yo declaro que tu palabra, si dice que yo seré sano por tu llaga, yo seré sano. No seré mañana, a lo mejor será un mes, será 2 meses, pero yo seré sano. Hermano, esto es lo que debe de existir en la vida del cristiano, hermano. Tenemos que tener esa persistencia en nuestras vidas, hermano. Y muchas veces necesitamos el ánimo en nuestras vidas para seguir para adelante. Y el único que nos puede dar ese ánimo es el Espíritu Santo que mora en uno, hermano. Nunca se le olvide al cristiano que el Espíritu Santo no anda contigo, sino mora en ti, hermano. Y no tiene que decir, ven Espíritu Santo, hermano, porque si somos hijos de Dios, la palabra dice que Cristo lo ha depositado en uno, hermano. Y si lo ha depositado en uno, hermano, entonces Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, hermano, entonces sabemos que Él nos va a ayudar a vencer, a fortalecernos. Cuando viene el desánimo, cuando viene el dolor, Él estará allí para consolarnos, hermano, para guiarnos en oración delante de nuestro Padre, hermano. Él es el que te va a ayudar a poner las palabras, hermano, que van a salir de tu corazón, para que de cierto llegue uno con esa humildad delante de Dios, hermano, declarando lo que necesita de Dios en su vida. Esta mujer estaba, yo creo, haciendo exactamente lo que Cristo dijo también, hermano.
Todo depende de cada uno de nosotros. Yo sé que diría uno, pues todos somos diferentes. Yo no soy guatoso, yo soy bien callado. Especialmente esos calladitos, no creo yo que sí es verdad, hermano. ¿Ok? Porque probablemente los calladitos van al juego de pelota y son más gritones que los gritones, hermano, yo creo. O sea, no son tan calladitos de ahí, ¿ok? En la iglesia estarán muertecitos, ¿ok? Sí, porque cada persona, muchas veces que venimos a la iglesia, hermano, como que nos muremos, como que estamos muertos, como que estamos en un funeral. No queremos levantar la mano, no queremos abrir la boca, no queremos decir gloria a Dios, no queremos ni cantar, hermano, alabar a Dios, ni adorarlo, hermano. ¿Por qué propósito venimos? Para que Él reciba la gloria, la honra por este día que nos ha permitido estar aquí, hermano. Levantamos la mano, levantamos nuestra voz, hermano, lo glorificamos, hermano. But anyway, esta mujer hizo exactamente lo que Cristo le mandó. En Mateo 7:7, hermanos, dice: pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca hallará, y el que llama se abrirá, hermanos. Esa es la promesa de Dios para nuestras vidas. Yo sé que siempre va a haber los escépticos, hermanos. Siempre va a haber a los dudadores, hermanos. Siempre va a haber los incrédulos que dirán: pues yo le pedí, y yo le busqué, y yo le llamé, y yo le toqué, y no pasó nada. Bueno, pero ¿cómo estaba tu corazón cuando le pediste, cuando le buscaste, cuando le clamaste? ¿Estaba bien delante de Él? ¿O estás viviendo en pecado y luego quiere que Dios te oiga? Usted sabe que en ocasiones el pecado hace que Dios no pueda oírnos, hermano. Porque es el pecado que está resonando en nuestras vidas, hermano. Todo depende. Pero uno tiene que creer en la palabra de Dios, hermano. Y déjeme decirle que cuando uno llega a creer la palabra de Dios, de cierto, cuando uno busca, encuentra, hermano. Cuando uno le llama a Dios, Dios responde. Y déjeme decirle, no muchas veces vas a oír una voz de Dios, pero tú vas a saber que Dios te respondió, hermano. Le voy a decir algo personal, ¿ok? Cuando uno en vez se siente, hermano, como que, está todo solito, ¿verdad? Porque en ocasiones sí nos sentimos solitos, ¿ok? Sí nos sentimos como que necesitamos un abrazo, hermano. Y uno le ora a Dios y le dice: tú sabes todo de mí, tú conoces mi vida, tú conoces cómo me siento en este momento, y pues ahí la verdad, yo no me siento solo. Me siento triste. Y yo quisiera que, si fuera posible, que tú tomaras tus brazos y me dieras un abrazo. Hermano, Dios te da el abrazo que necesitas. Y ni cuenta te das que te dio el abrazo, porque de repente, ¿cómo diría? Tu actitud, tu presencia, hermano, cambia en ese instante, hermano. ¿Y por qué? Porque Dios escuchó. Y Dios sabe lo que necesitas, hermano. Y yo le digo, cuando usted se sienta solo, nomás dígale: Señor, dame un abrazo. Yo sé que tú estás conmigo, pero de cierto, un abrazo me haría mucho provecho en mi vida. Hermano, yo nunca, ¿cómo le diría en inglés? Dios nunca lo va a negar, hermano. Dios nunca le negaría un abrazo, Dios nunca le negaría su presencia en su vida, hermano. Y de cierto sabemos que la palabra de Dios nos enseña que debemos orar, hermano, sin perseverancia nosotros.
Eso sí lo debemos saber nosotros como hijos de Dios, hermano, porque nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, orando en todo tiempo con toda precaución y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Y luego también nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, donde dice orar sin cesar, hermano. No, orar sin cesar, hermano. De cierto puedes pasártela todo el día orando, pero orar sin cesar también significa, hermano, que es como tu vida está en un estado de oración, hermano. Que si alguien te habla y necesita oración, en ese momento no vas a decir, bueno, el lunes oramos por ti, o en el segundo servicio oramos por ti, sino que en ese momento, hermano, tú alzas tu voz, hermano, y elevas la oración que se requiere en esa hora, hermano. Orar sin cesar quiere dar a entender que siempre está uno en la actitud que si se requiere una oración para uno mismo, para su familiar, para una amistad, para un hermano, una hermana, hermano, tú puedes elevar esta oración sin tener que esperar y decir, ay, pues déjame hablar con Dios primeramente, porque ya has estado hablando con Dios, hermano. No es nada nuevo, hermano, ok. Yo no le estoy diciendo nada nuevo. Nada, de cierto, si nosotros nos rendimos, si no permitimos que el desánimo nos impida orar, hermano, recibiremos respuestas a nuestras oraciones. Pero uno tiene que creer, hermano. Y por eso, de cierto, le digo que es importante leer la Biblia, hermano. Aun si uno comprende y ya comprende lo que dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, hermano. Que dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. Y no somos justos porque somos buenos, hermano. Porque no somos buenos, ¿ok? Eso siempre tenemos que reconocer nosotros. Pues, es que los ojos de Jehová están sobre los justos. Sí, hermano, somos justos. Pero no porque somos buenos. Porque somos malos. Le fallamos a Dios. Pero somos justos delante de los ojos de Dios por la sangre de Jesucristo que nos ha lavado, que nos ha justificado, hermano. Y que nos ha hecho dignos, que nosotros podemos venir delante del trono de Dios, hermano, por la sangre de Jesucristo. Pero aún, hermano, el juez, él se dio cuenta que la viuda no iba a rendirse, hermano. Y qué bueno. Aún y él mismo dijo, hermano, de entre sí, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, hará justicia a esta mujer que ha sido persistente. Imagínense esta viuda yendo por la oficina de este juez, hermano, día tras día. Y a lo mejor en la noche les llegaba en la casa también ahí protestando, hermano. ¡Hazme justicia! Y ya parece que puede ver al juez, hermano. Y uno cuando no puedes dormir en la noche o que hay mucho ruido, te ponen la almohada en la cabeza, hermano. A ver si puedes apagar el ruido. Imagínense, hermano, el juez ahí todo. Y con los ojos, a la mejor ya hasta le tenía ojos de mapache, hermano, de raccoon eyes. Porque no podía dormir, porque la viuda lo molestaba. Hazme justicia. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermano. Aún a Dios no le molesta, entiéndame, que nosotros le clamemos a Él. A Él Él no lo considera como una molestia que diga, ay, ya me fastidiaste. Dios nunca dirá que nosotros lo fastidiamos a Él, hermano. Uno con nosotros podríamos decir, ay, ya me fastidiaste, pero Dios nunca lo dirá, hermano. Al contrario, lo más que hablamos con Dios, pues de cierto, hermano, lo mejor es para nosotros en nuestra vida. Si al final de todo esto, hermano, la vida recibió justicia, lo que buscaba de este juez, hermano, porque ella nunca se rindió. Nosotros tenemos que aprender que no importa lo que pase, hermano, nunca se rinda. Nunca. Diga nunca. Nunca. Ok, ya lo dijo usted, ok. No nomás dije yo, lo dijo usted también. Que nunca se rinda, hermano. Porque el día que se rinda es el día que muere espiritualmente. Es el día que comienza a perder todo. Todo lo que Dios había hecho en su vida lo comienza a perder, hermano. ¿Por qué? Porque dejó uno de creer que con Dios todas las cosas son posibles. Pero aún, hermano,
You know, le hizo el juez la justicia a esta mujer, ¿verdad? Y véalo por seguro también que Dios hará justicia en la vida de sus hijos también, hermano. Y sí, aunque a veces parezca para nosotros, hermano, ¿ok? Porque sí parece, ¿verdad? Parece para nosotros que la respuesta se tarda o se está llevando una eternidad para llegar lo que necesitamos en nuestras vidas, hermano. Y si ahí es donde entra la paciencia, hermano. Pero no nomás la paciencia, pero ahí es donde debe de entrar también la fe. Que sabemos que aunque Dios se tarde, yo sé que Él me ha escuchado y Él me va a ayudar. Y yo terminaré a la manera que Dios quiere que yo termine en esta vida. No como yo quiera, sino como Él quiere, hermano. Pero aún dijo Cristo algo muy importante también al fin de esta parábola, hermano. Y esto le corresponde a nosotros, hermano, porque cuando Cristo estaba hablando, no creo yo que estaba hablando con los perdidos, hermano. Estaba hablando con aquellos que tenían fe en Él. Cuando dijo Cristo, el Señor dijo al final de esta parábola, dijo, haciendo una afirmación de que debería hacernos a nosotros reflexionar y pensar también, hermano. Reflexionar en esto y pensar en esto, hermano, que cuando regrese el Hijo de Dios, cuando regrese Jesucristo, hermano, encontrará fe en la tierra. Pero no está hablando de la tierra, hermano, sino que más bien es decirlo en una manera que nosotros a lo mejor lo podemos comprender, es que cuando el Hijo del Hombre regrese, encontrará fe en aquellos que dicen o dijeron que eran de Él. ¿Encontrará fe en mí? ¿Encontrará fe en usted cuando regrese? Uno diría, pues yo nunca lo abandonaría. Bueno, tenga cuidado en las palabras que diga. Porque la mayoría que dicen yo nunca lo abandonaría son los primeros que lo abandonan. ¿Ok? No seamos como Pedro. Pedro dijo, nunca te negaré, y fue el primero que le negó. No se tardó y el gallito comenzó a cantar y lo negó. Es mejor decir que Dios me ayude a que yo nunca lo niegue. Mejor que Dios me ayude a tener fe en Él, que no importa lo que pase en mi vida día tras día, que yo nunca deje de creer en Él. Y sí, Dios nos da la sabiduría para saber cómo hablar, hermano, y cómo actuar en nuestro caminar con Él. Lo de cierto, en esto no sabemos cuánto tiempo se tardó, hermano, para que la viuda recibiera aún la asistencia que necesitaba de este juez, hermano. Puede haberse tardado meses, puede haberse tardado años, hermano. Pero una cosa es segura, que esta mujer no se rindió. Esta mujer no estaba por dejar ir que la injusticia prevaleciera contra ella, hermano. Y es lo mismo con nosotros. Si nosotros buscamos que Dios haga algo en nuestras vidas, hermano, entonces nosotros tenemos que ser persistentes, nosotros no tenemos que rendirnos. Aunque habrá aquellos que te dirán, ya deja de estar molestando a Dios, ya no le pidas, ya le dijiste 20 veces, pues hermano, yo le diré 21 veces. Y si tendría que decirlo 25 veces, lo dirá 25 veces, hermano. ¿Por qué? Porque la persistencia es lo que trae el alivio, la respuesta, la bendición, lo que usted espere en la vida de uno, hermano. Pero si somos muy fácil, como aquellos que muy fácil nos rindimos, entonces por eso batallamos creer en Dios, hermano. Y por eso batallamos tener fe en la palabra de Dios. Porque si muy fácil nos rindimos, es muy fácil dejamos la fe ir, hermano. En nuestra vida, tómelo y véalo, examínelo y vea a ver si no tiene verdad, hermano. Si muy fácil nos rindimos, muy fácil nos apartamos de Cristo, hermano.
Y si nosotros creemos que Dios no puede hacer nada en nuestra vida, pues de cierto, muy fácil vamos a correr, hermano. Así que es importante, hermano, que nosotros esperemos en Dios. Esta mujer esperó que la justicia se llevara a cabo en su vida y recibió el milagro, recibió lo que necesitaba. Y nosotros recibiremos de Dios lo que necesitamos, hermano. Porque cada uno de nosotros hemos pasado por cosas dificultosas en nuestra vida. Y de cierto, hermano, nomás hablando de esto, me acuerdo muchas cosas que han pasado en el pasado, en mi vida, en mi familia. Y de todas ellas, Dios nos ha sacado, Dios nos ha traído, hermano. Y Dios nos ha levantado y Dios nunca nos ha dejado, hermano. Y muchas de esas cosas que acontecieron en el pasado, en la vida de uno, como familia, hermano, eran cosas temerosas, eran cosas dificultosas, eran cosas que tú no sabías, hermano, qué es lo que iba a pasar. La única esperanza que uno tenía es de que orarle a Dios y que Dios tenga misericordia y nos ayude y nos rescate y nos libere de todo esto, hermano. Y por eso estamos aquí en este día, por todo lo que Dios ha hecho, hermano. Y por eso uno nunca puede decir, Dios nunca me ha ayudado. Porque seríamos mentirosos, hermano. Porque Dios nos ha ayudado a cada uno de nosotros en diferentes ocasiones. Y para terminar, le termino con esto, hermano. De cierto, esta parábola nos enseña, hermano, que Dios hará lo que sea necesario en nuestras vidas. Él lo hará. Si nosotros no dejamos de creer, si nosotros no perdamos la esperanza, tárdese un año, tárdese 2 años, tárdese un día, 3 días, una semana, hermano, Dios cumplirá lo que Él tiene que hacer. Pero aún yo creo lo más importante viene siendo, hermano, la pregunta que debemos responder nosotros es, ¿estamos dispuestos nosotros a ser perseverantes, hermano? ¿Estoy yo dispuesto a aguantar? No, póngase a pensar si somos sabios, ¿ok? Un poquito sabios, ¿ok? Si somos un poquito sabios, ¿ok? Ponemos a pensar, ¿por qué tengo que perder? Si mi cuerpo está en dolor, ¿qué tengo que perder yo en creer en Dios? Nada. Al contrario, tengo mucho que ganar. Que en un instante el Todopoderoso puede aliviar mi cuerpo físico, hermano. ¿Entiendes? Pero si dejamos y dijamos, no, pues nada, yo no creo que Dios pueda hacer nada en mi vida, pues hermano, vas a sufrir mucho más. Vas a estar con ese dolor, hermano. Nunca ha visto, mire, ya le termino con esto, ¿okay? Porque si no, no voy a dejar de hablar. Nunca ha tenido una ocasión donde se enferma uno, hermano, en el pasado, como en el pasado, ¿verdad? Se ha enfermado uno, va con el médico le dice, esta medicina te va a ayudar, estos antibióticos te van a ayudar y te vas a aliviar, y te vas para la casa, vas y levantas la receta, te comienzas a tomar el medicamento y nada pasa, hermano. Sigues igual. Te acabas hasta el boteo de medicina, la botella de medicina, hermano, las pastillas que tienen, y sigues igual. ¿Por qué? Pues yo lo voy a decir por qué, ¿ok? Es lo que yo he visto, ¿ok? En uno personalmente y en ocasiones, ¿ok? Es que uno le pone la confianza no en Dios, pero en otras cosas, hermano. Pero si uno toma eso mismo y dice, Señor, estoy aquí con este médico porque pues ya no sé qué tú quieres hacer con mi vida y no sé qué va a pasar con mi vida, pero de cierto yo quiero servirte, yo no quiero estar enfermo, yo quiero poder estar alabándote, glorificando y exaltando tu santo nombre, pero yo te ruego que tú tomes este medicamento, tú lo unjas con tu poder y que me dé el alivio que yo necesite. 2 o 3 días, hermano, hay una gran diferencia. 2 o 3 días te sientes mucho más mejor, hermano. Usted no tiene que creerme, ¿ok? Usted puede ser un incrédulo, ¿ok? ¿Y eso qué? No tiene que creerme a usted lo que yo le estoy diciendo. Pero yo sé lo que le digo, ¿ok?
Es de lo importante para mí, que yo sé de lo que hablo, hermano. Yo no digo que le voy a decir nada a usted que yo no sé, hermano. No he conocido como verdad. ¿Tú me entiendes? Eso está en uno, hermano. Y por eso es importante seguir a Cristo. Póngase de pie conmigo, hermano, por favor. Seamos persistentes, hermano. Nunca se rinda. No importa que diga gente, hermano, no importa que digan los otros hermanos, hermano. Siga creyendo. Padre, le damos gracias. Y su nombre sea glorificado y exaltado y alabado, eterno Dios. Porque de cierto usted para siempre seguirá siendo el Dios todopoderoso, el Dios de milagros. Aleluya. Y le damos gracias que así como usted ha actuado por medio de esta parábola, Dios mío, en la vida de esta viuda, así igualmente usted seguirá actuando en nuestras vidas, bendito Dios. Cuando uno tendrá esa persistencia de no rendirse, sino buscar de usted, clamarle a usted, rogarle a usted, bendito Padre, humillarse delante de usted, eterno Dios, reconociendo que al fin de todas las cosas, usted es la respuesta para todo, Dios mío. So, Padre eterno, bendiga a sus hijos en este día. Y lo que necesiten de usted, bendito Padre, que no han recibido, bendito Dios, y que esperan, Santo Padre, es su mano, eterno Dios. Yo le ruego que en este día sea depositado sobre sus vidas en Cristo Jesús. Aleluya. Y eterno Dios, gracias por su grande amor y por ayudarnos a no rendirnos, sino ser persistentes en nuestro caminar con usted, Padre. Porque de cierto, sabemos que usted es la única respuesta en esta vida que vivimos. Aleluya. Amén y amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén.